Saludos, ¿cómo estás, Jessica? ¿Cómo te va? Bien, adaptándome en estas nuevas circunstancias de la vida, ¿verdad? Fluyendo, fluyendo. Sí, sí, ciertamente un momento histórico, era triste por un lado, pero de mucho Claro, aprendizaje de en ese mucho sentido, aprendizaje. sí, en muchas dimensiones. Nada, agradecido porque saqué ese ratito en esos nuevos ajetreos que tenemos para responder a esta iniciativa. Básicamente lo que queríamos no, ¿verdad? No dejar pasar desapercibido el Día del Planeta Tierra dentro de lo que está pasando. Y obviamente reconociendo también, y sé que es una mirada que compartimos mucho, ¿verdad? En que estas situaciones son integradas, son transversales. Está lo social, lo ecológico, lo cultural, ¿verdad? Lo de género, todo está integrado. Y en esa dimensión, por eso fue que sugerimos la Carta de la Tierra, que tú has trabajado en tus proyectos y en otras dimensiones. Y nada, realmente hay una pregunta aquí, pero la idea es que aquello que te haya identificado de tu trabajo con alguno de los ejes o con otro documento, otra instancia, para compartir, ¿verdad? Con un poco también un llamado a los profesores, estudiantes y maestros que no están muy relacionados con el documento o con la idea y el enfoque importante, pues para que se motiven a eso también. Así que queda abierta y el tiempo es tuyo. Primero, muchas gracias, Carlos, por esta iniciativa tan importante que nos permite seguir compartiendo saberes, ¿verdad? Y experiencias. Pues, como tú sabes, yo soy profesora en la Universidad de Puerto Rico en Calley y soy la directora de un proyecto muy hermoso que se llama Radiografías Artísticas de Manifestaciones de Violencia y Paz, que corrió desde el año 2000 hasta el 2016 en la Universidad de Puerto Rico en Calle bajo el auspicio de la Comisión para la Prevención de la Violencia, que ya desafortunadamente desapareció, y también del programa Acceso al Éxito de la Universidad de Puerto Rico. Y básicamente este proyecto se enraiza, la columna vertebral es la Carta de la Tierra. Básicamente es un proyecto con la finalidad, ¿verdad?, de atender aspectos socioambientales para la prevención de la violencia, uno, y para la creación de una cultura de paz, y utilizaba como pretexto ejercicios y técnicas teatrales y ecopedagógicas. Así es que la Carta de la Tierra y sus cuatro ejes, ¿verdad? Son la zapata. Nosotros quisimos trabajar particularmente, impactar a la población de adolescentes de grados 12, de edades, perdón, de 12 más o menos a 15 años, que usualmente es una población con la cual no se trabaja tanto, ¿verdad? Hay muchos trabajos educativos que se focalizan en, en la educación elemental y otros en la educación superior, pero hay que darle un cariño especial a los adolescentes, así que nos focalizamos allí en un proyecto eh, hermoso que, como te dije, trabajó los cuatro ejes de la Carta de la Tierra: el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, justicia social y económica y la democracia, no violencia y paz. Y se cimentó también gracias a muchas influencias de los colaboradores. Fue un trabajo en conjunto con el gestor cultural Heriberto Ramírez y la gestora cultural Jennifer de Jesús. Somos hermanos, trabajamos mucho en el departamento de drama y luego cada uno se fue por la vida a aprender diferentes saberes y regresamos y soñamos este momento de encuentro y entre todas y todos, ¿verdad? Hicimos este ejercicio. Básicamente este proyecto, además de trabajar los aspectos de la Carta de la Tierra, se hilvana a otras influencias importantes que son importantes también para entender la Carta de la Tierra y que nos dan herramientas también para entender la Carta de la Tierra. Todas y todos estábamos enfocados también en el teatro del oprimido de Augusto Boal, en esas técnicas, ¿verdad?, que nos focalizan en cómo todas y todos
somos entes de transformación social e individual, cómo el teatro va a ser una herramienta pedagógica que nos va a ayudar a juntos colaborar y crear un mundo mejor, ensayar un mundo mejor y pensar que hay un mundo mejor posible. Claro. También hilvanamos al proyecto técnicas de comunicación de no violencia, técnicas de comunicación empática, técnicas de toma de decisión de consenso. Así que básicamente todos los días, utilizando herramientas pedagógicas teatrales, abordábamos los 4 ejes de la Tierra, pero desde un espacio bien transdisciplinario, creando, ¿verdad?, un espacio amoroso, de un aprendizaje vivencial. Comenzábamos siempre los trabajos, el trabajo comenzó con talleres en una finca de agricultura ecológica en Patillas, desde mi huerto en Patillas, donde comenzábamos con el concepto de la sustentabilidad, ¿verdad? Partiendo de esa experiencia de abrazar un árbol, de escuchar esa sabiduría que ese árbol me tiene que decir, de sembrar. Así es que empezábamos allí de ir al río y escuchar también lo que el río nos quería decir. Así es que con elementos cotidianos, sencillos, con experiencias cotidianas, partíamos de experiencias cotidianas de los estudiantes. Allí también nos comíamos un sopón hecho por los agricultores de la finca. Así que el trabajo de la sostenibilidad se trabajaba desde esa experiencia vivencial. Luego pasábamos a la Universidad de Puerto Rico, en la Casa de Histriones, en la Universidad de Puerto Rico en Calle, y era una experiencia bien chévere porque los estudiantes venían a la universidad y era una experiencia también para que ellos vieran lo que era la universidad y que era un mundo posible y real para ellos. A nivel de la estructura, también honramos mucho la curiosidad de ellos. Trabajábamos mucho con la sensibilidad, la imaginación, la intuición, el pensamiento crítico, pero de una forma, como te había comentado, transversal. Es interesante que luego de que cada día trabajamos estos conceptos unidos a comunicación empática, toma de decisión de consenso, al finalizar el campamento, porque tuvo una estructura de un campamento cultural, los estudiantes tenían que pasar por el ejercicio de decidir en consenso que de todas las improvisaciones relacionadas a la Carta de la Tierra y de los temas de la Carta de la Tierra, cuál de esas improvisaciones que nosotros llamamos los embriones creativos, cuál de esos embriones creativos ellos querían trabajar para elaborar en conjunto un libreto que fuera una radiografía de todos los aprendizajes que ellos habían tenido. Así es que salieron libretos que tenían que ver con el tema de racismo, con el tema de orientación sexual, obviamente con el tema también ecológico, de integridad social y ecológica, con el tema de la autogestión y el activismo, que también fueron componentes que al final del proceso los fuimos añadiendo, ¿verdad? Fue un proceso de aprendizaje para nosotros también porque cada año, también con el proceso de evaluación, y tú fuiste nuestro evaluador, esos insumos con la familia, usualmente al finalizar el campamento, teníamos una presentación de la muestra creativa a los padres y a la comunidad. Y era un proceso hermoso de escuchar muy genuinamente cómo estos estudiantes se habían apropiado de este conocimiento y en colaboración, en conjunto, habían creado esta muestra creativa y cómo sus padres iban identificando en la muestra técnicas y herramientas que ellos ya habían empezado a aplicar en su casa, ¿verdad? Este asunto de comunicación empática. Recuerdo vividamente una chica que tuvo un conflicto y tuvo que hacer una negociación con su papá y la nena le decía, papá, pero vamos a trabajar con comunicación empática. Y el papá le decía, neni, ¿qué es eso? Y entonces juntos se sentaban en familia y ella se transformaba en la maestra
y llegaban a un consenso sobre situaciones cotidianas, ¿verdad? O de la misma forma, situaciones como de momento llega un gatito al espacio y teníamos que decidir qué íbamos a hacer con el gatito, así que hubo toda una autogestión, particularmente de dos estudiantes, de llamar a lugares donde lo pudieran cuidar. Eventualmente el gatito se quedó en casa de uno de los estudiantes, pero fue un proceso muy, muy hermoso, muy genuino, donde también la facilitación eh, era esencial para establecer esos lazos amorosos y para tanto educando como educador, ir hilvanando, ir aprendiendo nuevos aprendizajes. Definitivamente. Sí, Sí, no, no, que van narrando el asunto y pues vienen imágenes, ¿verdad?, de todo lo que vivimos en ese proceso y esos ejemplos que ustedes, ¿verdad?, provocaron en esos estudiantes. Yo eh, debo decirte que de los ejemplos, y los cito directamente, te lo he dicho anteriormente, de los ejemplos más cercanos que yo he tenido de todas estas nociones de cultura de paz, de la Carta de la Tierra, etcétera, y ver los efectos directos e inmediatos en el cambio de conducta en estudiantes, o por lo menos modificaciones, ¿verdad? claro. Iniciales, en un recorto, en un tiempo relativamente corto, si lo venimos a ver, ha sido este proyecto. Así que, Sí, sí. Y es hermoso, yo ahora mismo, ya hay muchos que se han graduado de la UPR Calley, y es hermoso también ver los proyectos autogestionados por ellos luego de que salen de radiografías, ¿no? Recuerdo que antes de que el proyecto se transformara en un campamento cultural, nosotros íbamos a la comunidad, era otro concepto, y trabajamos con una escuela especializada en teatro, eh, y esa escuela, luego de trabajar con ellos, estuvo a punto de ser cerrada. Y los estudiantes se convocaron, se reunieron, planificaron en conjunto, hicieron una manifestación esbozando por qué esa escuela era importante y por qué era importante para la educación de ellos. Así que hay, como tú dices, hay muchas evidencias de cambios significativos, desde cambios en el hogar, desde proyectos que autogestionaron, ¿verdad? Estudiantes que tienen huertos caseros en sus casas y que han ayudado a que otros integrantes de su comunidad creen un huerto casero, ¿verdad? Gracias a las experiencias vividas. Eh, Algo muy lindo también era que, ¿verdad? Almorzábamos allí y en la casa de histriones y el almuerzo llegaba desde los comedores escolares y obviamente pues venía con los platos de aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros generamos todo una estación de lavado porque trabajamos con el concepto, ¿verdad?, de basura cero. Así que hasta ese proceso de, de ver cómo podíamos transformar y abonar para que no generáramos basura en el espacio, honrando el conocimiento que la Carta de la Tierra nos estaba dando, era de vital importancia. Otra cosa que recuerdo también vividamente es que uno de los ejercicios de las improvisaciones que hacíamos eh, era, luego de haber discutido la Carta de la Tierra, era que ellos tenían que hacer una improvisación, ya sea como científicos, como seres extraterrestres, eh, y tenían que enviarle cuál era el mensaje urgente que tenía la Madre Tierra, la Pachamama. Y sería sumamente interesante volver a hacer ese ejercicio ahora, en estos momentos en que, ¿verdad?, hemos vivido huracanes, terremotos, el COVID-19, el mensaje está ahí. Y es hermoso, como tú mencionaste, que por esas situaciones la Pacha está más robustecida que antes, ¿verdad? Gracias al detente que hemos tenido, eh,
la madre tierra está en mejores condiciones ahora, está sanando. Está sanando porque nosotros no estamos allá afuera consumiéndola tanto. Y ahora en estos momentos en que estamos en esta cuarentena es un momento de reflexionar de cuando salgamos de esta cuarentena, cuál es la responsabilidad que vamos a tener ante ese planeta Tierra, ¿verdad? Si queremos realmente tener un legado para esa séptima generación, como muy bien dice la carta de la Tierra. Definitivamente, yo no tengo nada más que añadir. Ha, ¿verdad? Englobado las ideas y sabía con intención que esta entrevista era importante para mí porque como te digo, y subrayo, el proyecto realmente fue un proyecto que en la práctica votó y provocó unos cambios, que es lo que se espera, ¿verdad? Con este tipo de trabajo. Y bueno, sé que hay una posible publicación y yo creo Sí, que es importante. este año Editorial Emergente nos va a publicar la guía educativa de, La biografía. del proyecto de radiografías, así que estamos bien contentas y contentos con eso. Ya está en el proceso de la edición, ya la tienen las compañeras, así que tan pronto eso salga, se lo vamos a dar porque, ¿verdad? Entendíamos que era importante compartir el trabajo y abonar un poquito, ¿verdad? A y como bien nos dice también la Carta de la Tierra, es esencial muchas eh, de los problemas sociales, económicos que tenemos en el planeta se enraizan, ¿verdad? Como el racismo, como el sexismo, se enraizan en las instituciones y realmente la educación, tenemos que ir generando una educación alternativa, ecopedagógica, vivencial, transdisciplinaria y amorosa y solidaria, ¿verdad? Que nos ayude a crear gestores y gestoras que quieran y amen nuestro país y quieran, ¿verdad?, desarrollar todas las transformaciones necesarias que son importantes. Así que yo apuesto mucho a la juventud. Yo voy a ella siempre. Pero bueno, gracias por este ratito y por compartir este Gracias, espacio. Carlos. Sí. Cuídate mucho, cuídate bien tu familia y que estén bien. Agradecido. Agradecida también. Cuídate, bye.